Ken Robinson, en Educación Creativa, se llama su libro, o Escuelas Creativas, creo que ha sido la traducción en el español. Lo que dice es muy simple: no exijamos a los estudiantes aprender algo que está en Google. Si está en Google, ¿para qué lo van a aprender? Lo pueden encontrar. Es decir, no tenemos recursos cognitivos infinitos. No, nuestros recursos cognitivos son finitos. Entonces, evidentemente tenemos que darle el mejor uso posible a estos recursos cognitivos. Y parte de lo que ha dicho Mati me parece interesante, pero yo pondría otro ingrediente del cual él no ha debido ser totalmente consciente. Sus papás le permitían no darle importancia exagerada a la escuela. Porque a veces son los padres los que fastidian a los hijos al punto que no les permiten hacer otras cosas, porque consideran que solo aprender las materias de la escuela, y ni siquiera todas, solo aprender matemáticas y probablemente alguna otra materia, es lo único que necesitan en la vida. Y cualquier otra posibilidad es una pérdida de tiempo. Inclusive conozco muchos padres que permiten o no hacer otras actividades en función de las calificaciones que obtuvieron en matemáticas. Como si efectivamente cualquier otra actividad que haga mi cerebro fuera un premio. No es un premio, es un derecho. O sea, la educación y el desarrollo de todo el potencial cognitivo del ser humano es un derecho de las personas. Todos tenemos derecho a desarrollar nuestras capacidades al máximo. Podríamos decir, sin exagerar, que todos los niños humanos normales que han tenido el apego y el cuidado y el afecto suficiente, a los 3 años tienen todas las posibilidades para llegar a ser geniales. Un bebé de 3 años, un bebé humano normal de 3 años, tiene el doble de conexiones sinápticas de las que tiene un adulto. Es decir, evidentemente puede ser genial. El asunto es qué va a ocurrir luego en su vida. Podríamos decir, ya, a los 3 años todos los seres humanos tuvimos la posibilidad de llegar a ser genios. Al inicio de la adolescencia, la pubertad, todos los seres humanos, hayan nacido donde hayan nacido, en Nueva York o en los Yungas o donde queramos, todos los seres humanos tienen la posibilidad de llegar a ser premio Nobel. Lo que ocurra durante la adolescencia, y la adolescencia empieza con la pubertad y termina hacia los 28 años, puede llegar un poquito más allá de los 28 años, lo que ocurra durante la adolescencia va a determinar, primero, la magnitud de la poda sináptica, porque si en los 3 primeros años se generaron tal cantidad de conexiones sinápticas y esas conexiones no se van a usar, le van a restar energía al cerebro. Entonces, lo que ocurra durante la adolescencia va a hacer que la poda sináptica sea más radical o menos radical. Primero. Segundo, una de las cosas a las que más energía le tuve que poner en la escuela fue aprender logaritmos, por ejemplo. ¿Para qué? No me acuerdo. Y no me interesa no acordarme. O sea, me acuerdo que tenía que sacar raíz cuadrada y raíz cúbica con papel y lápiz. Gracias a Dios que no me acuerdo. ¿Para qué me voy a acordar eso? Es decir, menos mal que tengo la posibilidad de olvidar, porque tendría que decir, si no con Mati, tendría que acordarme de la cantidad de tonterías que me obligaron a aprender en la escuela y que podía darme el lujo de que al día siguiente del examen ya no me acuerde de nada. Adiós, gracias. Porque eso me permitía usar mi cerebro para cosas realmente importantes y dejarme de tanta tontería. Mi gran pregunta en la escuela de hoy, en la escuela de antes, era ¿y para qué? Si no lo van a recordar. Los maestros estamos angustiados porque queremos que los alumnos recuerden todo. No lo vamos a lograr. Decía,
si un aprendizaje emocionalmente no es impactante, lo vamos a olvidar. ¿Cuándo y por qué son los aprendizajes emocionalmente impactantes? Las situaciones que nos provocaron dolor y sufrimiento, y angustia y miedo, la amígdala cerebral no va a permitir que las olvidemos. Porque cada vez que aparezca una situación semejante a esa, nos va a poner en alerta, va a lanzar un reguero de cortisol y adrenalina para poder enfrentar el peligro. Así que las situaciones que nos produjeron dolor y sufrimiento no las olvidamos. Podemos olvidar el hecho concreto, pero la amígdala va a decir, aquí hay peligro. Así que ponte en situación de ataque o de defensa o tírate al suelo y ya está el muertito. Y la otra emoción es la contraria. Nuestro cerebro es adicto a la dopamina, y la dopamina y la serotonina son dos neurotransmisores que están asociados al placer. Placer de todo tipo, y parte de lo que nos produce placer, por ejemplo, es lograr resolver un problema, es haber resuelto un reto, es haber conseguido algo que queríamos lograr y no lo podíamos conseguir. Si algo está asociado al placer, nuestro cerebro no lo va a olvidar, porque quiere repetirlo, quiere volverlo a encontrar. Pero todo aquello que aprendemos en la escuela, que es emocionalmente neutro, así lo recordemos a un nivel de 7 en el examen, lo más probable es que al tercer mes empecemos a olvidarlo y al cabo de un año no lo recordemos. Así que ahí va la invitación a los profesores. Nuestra preocupación no debe estar en la cantidad de información que aprenden los estudiantes, sino en la cantidad de uso que le dan a su cerebro, qué hacen con la información y la cantidad de habilidades que pueden desarrollar. Los seres humanos, a diferencia de prácticamente todos los animales, nacemos con un software y con un sistema operativo que nos permite llegar a comunicarnos con un lenguaje. Los demás animales no. Pueden comunicarse, pero no pueden simbolizar, no tienen posibilidad de comunicarse con un lenguaje simbólico. Los seres humanos sí, nacemos con esa capacidad. Y esa capacidad asociada a otras cosas interesantes. Por ejemplo, en los 6 primeros meses de vida, los bebés pueden distinguir los sonidos cualquiera de las palabras emitidas por otro humano. Los pueden distinguir perfectamente. O sea, distinguen cuáles sonidos corresponden a un lenguaje, porque su software se los permite. Si a un bebé le hablamos en 2 o 3 lenguas en paralelo y tiene comunicación en 2 o 3 lenguas porque el papá habla una lengua, la mamá otra, y la tía y la abuelita otra, y todo el tiempo está enfrentado a esas lenguas, las va a adquirir todas como si fueran su lengua materna. Es decir, va a poder pensar en esas lenguas todo el tiempo. Todos los seres humanos nacemos con capacidad para pensar matemáticamente. El niño tiene el concepto del número y el concepto del tamaño y el concepto de la distancia ya en su cerebro antes de nacer. Todos los seres humanos nacemos con mucha curiosidad y capacidad para pensar científicamente. Los seres humanos todos nacemos con la capacidad de hacer música y de disfrutar de la música. Es decir, podría seguir enumerando todas las capacidades con las que nace nuestro cerebro. Y lo que decía Matías es lo que tendría que hacerse en todos los casos. Permitir que el cerebro explore, que el cerebro desarrolle todas sus posibilidades. O sea, mientras más posibilidades desarrolle nuestro cerebro, más posibilidades tendrá de enfrentar los retos que la vida nos vaya a poner. Es decir, si solo aprendemos una única cosa,
la mayor parte de los problemas que la vida nos ponga no los vamos a poder enfrentar. No los vamos a poder enfrentar porque la vida no nos plantea problemas monocordes o monodisciplinares. La vida nos plantea retos increíblemente integrales. Y lo que necesitamos es un cerebro muy conectado, con capacidad de pensar en alternativas y en soluciones de todo tipo frente a un único problema. Necesitamos un cerebro que esté dispuesto y acostumbrado a pensar fuera de la caja, dicen los creativos. Es decir, a no tener caja. O sea, cuando encerramos al cerebro en 2 o 3 tipos de aprendizajes, porque decimos esto es lo que te va a dar futuro, estamos creando fracaso. El futuro y el éxito como persona me lo va a dar lo que Matías ha logrado. El tener muchas habilidades distintas y diferentes. El no cerrar mis posibilidades para enfrentar la vida.